Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un buen rato porque el tema que les traigo hoy, va a dar mucho de qué hablar. Ya vieron el título, ¿verdad? Kerem Bürsin, Hande Erçel y... ¿Hay algo más? La verdad revelada. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kerem y Hande, esa pareja que nos hizo soñar, reír y suspirar a todos. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada señal que nos dejaron para tratar de entender qué pasó realmente. ¿Hay algo más que no sepamos? ¿La verdad que se esconde tras las cámaras y las portadas? Prepárense porque este vídeo va a ser intenso, lleno de información y por supuesto, muchísimas especulaciones. Pero ojo, todo con el respeto que se merecen estas dos estrellas y con la intención de simplemente analizar lo que ha estado en boca de todos. Y antes de que empecemos de lleno, no quiero olvidarme de pedirles algo súper importante, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque ya saben, aquí siempre estamos al día con lo último del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Ahora sí vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos formaron una de las parejas más queridas y seguidas en todo el mundo. Su historia de amor, o al menos su historia pública, comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que nos conquistaron con su química y su pasión. La conexión entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Pero, ¿realmente era amor verdadero? ¿O solo una estrategia de marketing para impulsar la serie? Esa es la pregunta del millón. Y es que, amigos, en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina. *** El comienzo del romance, entre luces, cámaras y mucha química ***. Durante el rodaje de Love is in the Air, los rumores sobre una relación amorosa entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales ardían, los portales de noticias especulaban y los fans soñaban con ver a sus ídolos convertidos en pareja en la vida real. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que Cupido había flechado a la pareja. Y claro, ¿cómo no iban a enamorarse? Pasaban horas juntos compartiendo experiencias y emociones en el set. La convivencia, la complicidad, todo estaba a su favor. Imaginen, largas jornadas de trabajo, momentos de tensión, risas compartidas, y la presión de interpretar a dos enamorados. Es un caldo de cultivo perfecto para que florezca el romance, ¿no creen? Empezaron a aparecer juntos en eventos, paseando por la calle, compartiendo momentos íntimos en redes sociales. Fotos besándose, abrazándose, mirándose con ojos de enamorados. ¿Recuerdan esa famosa foto en la playa, a la luz del atardecer? Icónica. Todo era perfecto, digno de un cuento de hadas moderno. La gente se volvió loca, las redes sociales explotaron y el hashtag #Anker, que combinaba sus nombres, se convirtió en tendencia mundial. Era el sueño de muchos hecho realidad. Y es que ¿quién no quería creer en ese amor? Eran guapos, talentosos, exitosos y sobre todo, parecían estar locamente enamorados. Nos recordaban a esas parejas de Hollywood que protagonizan películas románticas y que, de repente, se convierten en la pareja del momento en la vida real. La fantasía se apoderó de todos. La confirmación oficial llegó con el tiempo, y aunque nunca hubo una declaración formal y explícita, las imágenes hablaban por sí solas. Kerem y Hande eran novios y el mundo entero lo celebraba. Nos encantaba verlos juntos, felices, disfrutando de su amor. Eran la pareja perfecta, la representación de lo que todos buscamos, amor, pasión y felicidad. Eran la envidia de muchos. Pero como en toda historia, siempre hay un pero. Y es que en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. *** El declive, rumores de crisis y el fin del cuento de hadas ***. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que la relación no estaba en su mejor momento, que las discusiones eran frecuentes y que la distancia entre ellos se hacía cada vez más evidente. Las primeras señales fueron sutiles, menos interacciones en redes sociales, menos fotos juntos, una creciente ausencia en eventos.
Empezaron a distanciarse en público, a dejar de compartir fotos juntos y a evitar los eventos sociales. La magia se estaba rompiendo. Los fans con sus ojos de águila comenzaron a notar el cambio. Las redes sociales, como siempre, fueron las primeras en detectar el cambio. Los fans comenzaron a especular, a analizar cada foto, cada publicación, cada gesto. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ya no se veían juntos? ¿Había algo más que no sabíamos? Y lamentablemente las sospechas se confirmaron. La noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría para sus seguidores. El mundo se paralizó, el hashtag #Anker se inundó de mensajes de tristeza y decepción. ¿Cómo era posible? ¿Por qué habían terminado? Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Hubo comunicados escuetos, declaraciones vagas y mucho misterio. Se especuló sobre diferencias en sus personalidades, sobre la presión mediática, sobre las exigencias de sus respectivas carreras. Pero la verdad, como suele suceder en estos casos, se mantuvo en secreto. **, ¿qué pasó realmente? Desenterrando la verdad **. Ahora bien, es aquí donde la pregunta del título cobra sentido, ¿hay algo más? ¿Hubo algo más que no nos contaron? ¿Existen secretos que aún no han sido revelados? ¿Qué se esconde detrás de ese final abrupto? Muchos fans y también algunos medios de comunicación comenzaron a investigar, a buscar pistas, a analizar cada detalle de la relación. Y en esa búsqueda surgieron algunas teorías interesantes. Y es que cuando una pareja mediática rompe, la especulación se vuelve deporte nacional. **, teoría 1, el marketing como factor clave **. Una de las teorías más populares es que la relación entre Kerem y Hande era, en parte, una estrategia de marketing para promocionar la serie. Algunos argumentan que su romance fue exagerado, orquestado, para generar mayor interés en Love is in the Air y así aumentar la audiencia. Y es que, seamos sinceros, la química entre Eda y Serkan era innegable, y esa química, trasladada a la vida real, era un imán para los fans. Era todo una gran actuación. ¿Un guión perfectamente ejecutado? Si bien es cierto que la química entre ellos era innegable en la pantalla, ¿era también real fuera de ella? ¿Hasta qué punto se dejaron llevar por el juego mediático y la presión de los productores? Esta teoría tiene sus defensores, que señalan la rapidez con la que se confirmó la relación, la constante exposición en redes sociales y la manera en que ambos se beneficiaron profesionalmente de la atención generada. ¿Fue el amor un efecto secundario del éxito de la serie? ¿O fue el éxito de la serie el resultado del amor? **, teoría 2, el amor verdadero, desgastado por la fama **. Otra teoría, mucho más romántica, es que la relación entre Kerem y Hande sí fue genuina, pero que las presiones del trabajo, la fama y la atención mediática terminaron por desgastar el amor. Es común que las parejas en el mundo del espectáculo tengan dificultades para mantener una relación, debido a la exposición constante, los viajes, los compromisos laborales y la falta de privacidad. Imaginen, ser perseguidos por paparazzis, tener que responder preguntas sobre su relación en cada entrevista, lidiar con rumores y especulaciones constantes. La presión debe ser enorme. Además, las agendas apretadas, los rodajes en diferentes países y la falta de tiempo para ellos mismos pueden haber minado la relación. Esta teoría sugiere que Kerem y Hande eran, en esencia, dos personas enamoradas que no pudieron resistir la tormenta mediática. Un amor que se apagó lentamente, consumido por las exigencias de sus carreras y la implacable mirada pública. **, teoría 3, la sombra de terceras personas **. También se ha especulado sobre terceras personas. ¿Hubo infidelidades? ¿Alguien más se interpuso en su camino? Los rumores sobre supuestos romances de Kerem y Hande con otras personas han sido constantes, pero nunca se han confirmado. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidad son pan de cada día. ¿Hubo un tercero en discordia? ¿Alguien que tentó a Kerem o Hande con una nueva aventura? Las redes sociales y los medios de comunicación han lanzado nombres, pero sin pruebas concretas. ¿Serán solo chismes, o esconden una verdad que aún no conocemos? **, teoría 4, la evolución individual y el crecimiento profesional **. En medio de todo esto, también hay que considerar el impacto de sus carreras individuales.
Tanto Kerem como Ande son actores exitosos con agendas muy apretadas. La distancia física, los proyectos separados, el tiempo invertido en otros rodajes, pueden haber afectado su relación. Con el tiempo, las prioridades cambian. Las metas profesionales evolucionan. Tal vez Kerem y Ande estaban en diferentes etapas de sus vidas, con aspiraciones distintas. Sus caminos simplemente se separaron por el crecimiento individual y las nuevas oportunidades laborales. Asterisco asterisco, ¿qué podemos concluir? La respuesta y la falta de ella asterisco asterisco. ¿Qué podemos concluir? La verdad, no lo sé. Es imposible saber a ciencia cierta qué pasó entre Kerem y Ande. Lo único que podemos hacer es especular, analizar la información disponible y respetar la privacidad de ambos. Y en última instancia aceptar que algunas historias de amor son privadas, por más que nos gustaría conocer todos los detalles. Lo que sí sabemos es que su historia nos dejó un gran sabor de boca. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor y nos demostraron que a veces la vida es como una telenovela, llena de giros inesperados y finales inciertos. Lo cierto es que la historia de Kerem y Ande, independientemente de las razones de su ruptura, quedará grabada en la memoria de sus fans. Fueron una pareja que nos hizo soñar, reír y suspirar. Nos mostraron por un tiempo la magia del amor y la posibilidad de un final feliz. Así que, para responder a la pregunta del título, la verdad sobre Kerem y Ande probablemente nunca la sepamos del todo. Tal vez haya algo más, tal vez no. Lo importante es recordar con cariño los momentos que nos regalaron, respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Asterisco asterisco, el después, ¿qué ha sido de ellos? Asterisco asterisco. Después de la ruptura, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus carreras profesionales. Kerem ha participado en nuevos proyectos, consolidando su carrera en Turquía y explorando nuevas fronteras. Ande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y siendo imagen de importantes marcas. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando hacer comentarios sobre su relación pasada. Han priorizado su trabajo y su bienestar, demostrando madurez y profesionalismo. Y por supuesto, la pregunta que muchos se hacen, ¿han rehecho sus vidas sentimentales? La respuesta, como siempre, es un misterio. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguna relación ha sido confirmada. Asterisco asterisco, el legado de Almohadilla Anker asterisco asterisco. El legado de Almohadilla Anker sigue vivo en las redes sociales. Los fans recuerdan con cariño los momentos que compartieron, y siguen creando contenido sobre la pareja. Aunque su historia llegó a su fin, el recuerdo de su amor perdura en la memoria colectiva. Y es que, amigos, la historia de Kerem y Ande nos enseña una lección importante: en el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras, pero los recuerdos y las emociones que nos provocan, esos sí que perduran. Asterisco asterisco, reflexiones finales y preguntas abiertas asterisco asterisco. Así que, para finalizar, ¿qué queda? Queda el cariño por dos grandes artistas, la nostalgia por un romance que nos hizo soñar y la incertidumbre sobre la verdad detrás de la historia. Quedan las preguntas sin respuesta y la esperanza de que en algún momento Kerem y Ande encuentren la felicidad que se merecen. Y ahora la pregunta para ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Tienen alguna teoría sobre la relación de Kerem y Ande? ¿Creen que el amor fue real, o una estrategia de marketing bien ejecutada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus sentimientos sobre esta historia que nos tocó el corazón. Y como siempre, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para que sigamos creciendo juntos. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.